Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto compartir esta instancia con ustedes en el marco del proyecto Cátedras Abiertas. En la jornada de hoy vamos a trabajar sobre racionales, su abordaje en el ciclo primario, una primera parte. La idea es compartir con ustedes algunas cuestiones que nos parecen fundamentales para el abordaje de los números racionales. Nos acompañan las maestras contenidistas Esther Moleri, maestra efectiva en tiempo completo, y Karina Romero, maestra que trabaja en el área de práctica. Con ustedes entonces comenzamos a trabajar y agradeciendo sin lugar a dudas la oportunidad que nos ofrece, nos brinda la inspección de poder compartir esta actividad con ustedes. Adelante Karina y Esther. Gracias. Bueno, tenemos una presentación. Activate el audio. Karina. Está muteada, Karina. Estamos viendo la presentación que tenemos para compartir con ustedes en esta instancia. Nos convocan los racionales, un tema nada sencillo para encarar, dado que es un concepto que requiere de múltiples abordajes y no se culmina en todo el ciclo escolar primario, sino que se continúa, diría que toda la vida. Por eso racionales con razón, ¿no? Y allí una cita de Vergniaud que refiere justamente al concepto de número, que no se reduce ni a un proceso de conservación, ni a la actividad de cardinalización, ni a la resolución de una determinada clase de problemas, ni tampoco a procedimientos algorítmicos, ni a la comprensión y manipulación de signos sobre el papel, pero que es uno de los edificios más complejos que ha construido la historia de la humanidad, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a ver un camino hoy que presentamos, que puede tener diferentes bifurcaciones, porque en esto de unida y vuelta, en los recursos que les vamos a mostrar y en las ideas que queremos compartir con ustedes y que les sirvan de inspiración, nada más que eso, no son recetas, no son tutoriales a seguir, sino simplemente un compartir con ustedes de maestro a maestro lo que consideramos y entendemos que puede serles útiles en el momento de trabajar estas nociones con los niños y las niñas en las aulas. Tenemos un recorrido tentativo de ver por qué esto es realmente un problema, no solo para nosotros, sino para los estudiantes, o no solo para los estudiantes, sino para los maestros, que somos los que tenemos la responsabilidad de acortar esos escollos que en el camino aparecen en la construcción de este conocimiento. Y bueno, vamos a ver algunas ideas desde la teoría, pero nos interesa hacer foco en los recursos que tenemos para ofrecerles y están disponibles en los portales Aivali y Uruguay Educa, que son los portales educativos donde trabajamos maestros uruguayos, creando materiales para maestros también y estudiantes uruguayos. Cómo llevar esos materiales a la plataforma CREA y gestionar desde ahí también en ambientes de aprendizaje que trascienden a las paredes del aula, ¿verdad? Bueno, como decíamos, ya como punto de partida, dejar en claro que nos apoyamos en la teoría francesa con estos referentes, grandes referentes de la didáctica de la matemática. Tenemos a Brousseau y las situaciones didácticas, los campos conceptuales de Vergniaud, que es el que nos va a explicar por qué el entramado de conceptos hacen a la idea matemática tan compleja a veces de trabajarla, cuando no se la aborda desde todas las puntas que hay que entrarle, ¿verdad? Bueno, y después lo de la transposición didáctica, el saber sabio, ese saber cómo se transforma en el proceso de enseñanza, desde que nosotros proponemos una situación que pasa por la mente del estudiante y la construcción, ¿no? en el camino hacia esa idea que siempre es provisoria. Bueno, y sin más cháchara, seguimos pasando,
también por las bases que nos sustentan, ¿no? El programa escolar del cual no nos apartamos porque es el que nos rige actualmente. Y en ese justamente programa encontramos este cuadrito de relaciones y de propiedades que no solo se aplica a matemáticas, sino que entendemos debería ser transversal a todas las áreas de conocimiento. Establecer relaciones entre los conceptos que están involucrados en eso que queremos enseñar, que es objeto de enseñanza y de aprendizaje. En este caso nos convocan los números. Y todo en base a problemas. Eso creemos, entendemos y adherimos a esa postura, ¿no? De aprender en base a los problemas que tenemos en la vida diaria, que no precisamos andarlos buscando en ningún libro, o no sé. Estamos rodeados de situaciones que un buen docente puede tomar para llevarlo al aula y transformarlo sí, tomarlas desde el mismo contexto en el que estamos trabajando o charlando con los chiquilines, tomar esas cosas para poder problematizarlas, dialogarlas con ellos, ver las ideas previas que tienen para poder retomarlas y pensar en ese camino que decíamos hoy al principio, en esas curvas que vamos a tomar, por dónde vamos a seguir de acuerdo a la apropiación que tengan ellos de ese contenido que vamos a enseñar, como dice ahí el programa, ¿no? Contenidos que parten justamente de una determinada conceptualización que no existiría si no fuera en base a esas relaciones y a esas propiedades que tienen que darse en el campo de la matemática específicamente, ¿verdad? Exacto. Es un camino sinuoso, pero no quiere decir un camino sin rumbo. Nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, pero somos conscientes de que en ese ir hacia allá podemos encontrar en el camino situaciones que nos obligan a detenernos, o a profundizar, o a mirar hacia un costado para que eso que queremos que se aprenda se logre de la mejor manera, ¿no? En el entendido también que no hay verdades absolutas, ¿no? Exactamente. Me parece que eso también es bueno como que empezar a considerarlo para permitirnos nosotros y permitirles a los estudiantes esas construcciones. Exactamente. Y que el valor del error no lo podemos dejar de lado. El valor del error como fuente de información, ¿no? Para el docente, que nos indica dónde está parado el estudiante cuando queremos trabajar determinado contenido, y aquel error que nosotros sabemos que va a ocurrir y que si no ocurre a lo mejor es bueno que nosotros lo propiciemos para crear avances conceptuales, ¿no? en ese camino. Y que no tiene por qué ser falta de conocimiento. Exacto, ¿no? El error no visto como falta de conocimiento, sino como una etapa en ese proceso de apropiación del conocimiento particular, que siempre responde a una idea que tiene el alumno sobre eso que vamos a, y que tiene que ver también con sus experiencias previas frente a ese conocimiento, ¿no? ¿Qué experiencias tuvo antes de llegar a nosotros? Y qué experiencias fuera de la escuela, porque tampoco somos nosotros la única fuente que permite que un estudiante aprenda. Sería muy iluso pensar que el niño aprende solo porque nosotros le enseñamos. Entonces, de eso se va a tratar un poquito el recorrido que vamos a hacer hoy, que también se apoya en lo que tenemos en pantalla, el documento base de análisis curricular. En el documento base de análisis curricular, donde se toman los conceptos y los contenidos programáticos, y a su vez los perfiles de egreso con esos dos cortes que tenemos en tercero y sexto grado, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, en este primer recorte que hicimos del documento, las representaciones y las expresiones, tanto decimales como fraccionarias del número, ¿no? Y ahí buscar las escrituras equivalentes, las representaciones gráficas y numéricas, y esas relaciones que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El seguir esa coherencia que propone el programa y el documento base. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de la interpretación, el registro, la comunicación, que es sumamente importante,
y el trabajo con distintas representaciones gráficas, decimales, fraccionarias, que permitan a los niños ir viendo esas relaciones que pueden ir construyendo, que vamos a ver también más adelante, que no tienen por qué quedarse solamente en numeración, sino que también se van a apoyar en otras disciplinas de la matemática, como la geometría, por ejemplo, las operaciones, ir propiciando entonces esto de el poder argumentar, resolver situaciones, como decíamos hoy, que estén contextualizadas y que los ayuden a ellos a avanzar en esa construcción. Otros conceptos y contenidos, la composición y descomposición aditiva, que también la venimos trabajando en el número natural, ¿verdad? Desde los primeros grados, pero que también es importante llevarla al número racional, el valor posicional, la relación de orden, son contenidos que el documento base retoma y propone estos perfiles entonces. Contenidos que son medulares y que hacen el concepto. Y esto que decía Karina de la relación entre las distintas divisiones que tiene el programa de matemática a lo largo de los distintos ciclos escolares, es justamente no para verlo en compartimentos estancos, sino para que el docente aproveche y no vea, uy, qué cantidad de contenidos tengo que enseñar, sino que viendo esas relaciones no hacen que ese programa sea tan denso. Hay relaciones entre la geometría, las fracciones, la numeración decimal, las expresiones decimales y los porcentajes y los gráficos en estadística. O sea, en muchos de los contenidos que tenemos en el programa es posible hacer estas relaciones que nosotros como docentes tenemos que primero verlas, ¿no? para poder enseñarlas y trabajarlas, y de esa manera facilitarnos a nosotros también el trabajo. Y la recursividad de la que siempre se viene hablando, eso de que no, ya lo di, ya lo trabajé, el niño lo tiene que saber, porque no, si somos conscientes de que esta construcción lleva tiempo, necesita de ese espacio de cimentación y de volverlo a ver, de entrada por otros ángulos, recién ahí vamos a poder sentirnos confiados de que hicimos por lo menos lo que nos correspondía hacer en el grado que estamos trabajando. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva que hablábamos del error, bueno, lo del conocimiento que nos convoca hoy, que es la numeración racional, es un conocimiento que no solamente le dificulta el aprendizaje al estudiante y nos complica la vida a los docentes en Uruguay, es un concepto difícil de trabajar en todas las sociedades, en todos los países, en todos los lugares, porque lo dicen las encuestas, lo dicen las evaluaciones que se realizan a nivel internacional. El número racional es algo complejo de construir, o sea, los errores que vienen originados desde la propia dificultad de conocimiento. Por otro lado, también están aquellos errores que pueden venir de la organización psíquica del estudiante, que tenga predisposición o no a aprender la matemática. Pero hoy, en este ratito que vamos a estar juntos conversando, nos vamos a centrar específicamente en aquellos errores donde nosotros los docentes tenemos algo que ver, porque sobre esos sí podemos nosotros intervenir, esos sí nosotros los podemos evitar, y evitar o a veces hacer que sucedan, como dijimos hoy, pero para revertirlos, ¿no? Ser conscientes de que nosotros tenemos algo que ver en eso para que allanar un poquito el camino, ¿no? Bueno, por ahí. Y basarnos también en investigaciones que hay al respecto y que nos pueden guiar, ayudar justamente en este aspecto, ¿verdad? Por supuesto. Que es bien importante eso. Hay mucha investigación al respecto. Y entre las investigaciones nacionales que existen, en la siguiente diapositiva justamente tenemos una imagen de un resultado muy repetido en las pruebas en línea del sistema de evaluación de aprendizajes del CODICEN. Ante la pregunta o la indicación, la consigna para el estudiante que le decía que ordenara de menor a mayor esas fracciones que aparecen en pantallas, la gran mayoría de los niños
las ordenan de esta manera. Bueno, entonces, si la gran mayoría de los niños ordenan estas fracciones de esta manera, por algo es. Y bueno, justamente en esas investigaciones nosotros estamos involucrados y tiene que ver con eso de presentar de la misma manera las propuestas, de hacer hincapié en un solo significado de las fracciones, o dejar de lado otros que son importantes, o no hacer evidente para el niño que estamos frente a un conjunto numérico diferente, que juega con otras reglas diferentes al de la numeración natural, que es con el que venía trabajando desde los primeros pasitos en esto de aprender de números. Y que seguramente sea en base a las propiedades del conjunto de los números naturales que el niño conoce, que ordena de esta manera, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos hoy respecto al error. El error no es que el niño no sepa nada ni que esté todo mal, sino que justamente, bueno, esta fotografía es la que nos permite decir, bueno, estoy acá parada pensando en la enseñanza de las fracciones, por ejemplo, bueno, mis alumnos conocen esto, y a partir de acá es que yo voy a avanzar. Esos errores son los que me permiten posicionarme, ¿no?, en ese diagnóstico que hacemos para poder avanzar con ellos. ¿Qué es lo que saben? Nos preguntamos entonces cuando los ordenan así, y saben que los números en los naturales, el que tiene más cifras es el que vale más, por eso el 10 es el último que coloca, si lo leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Claro. Y que la cifra 2 es la más chiquita, porque es eso lo que sabe de los naturales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pensar qué propuestas presentar para quebrar con esa idea que traen y que es válida en los naturales, pero que no responde igual ahora en los naturales, en los racionales. Lo mismo pasa con las operaciones, que creen ellos, hasta que aparecen estos números, de que la multiplicación siempre agranda, que la división siempre disminuye porque el resultado es más chiquito. Pero cuando los enfrentamos a una división donde el divisor, el cociente, es mayor que uno de los otros dos términos, ¡opa, caramba! ¿Qué pasa acá? Y bueno, entrar a desmenuzar con ellos y poner preguntas inteligentes que los obliguen a pensar, eso es lo que realmente provoca aprendizajes y quiebres significativos, ¿no? Que hagan ver que no estoy frente a lo mismo que sabía hasta ahora. Aquí hay algo nuevo. Bueno, hay que detenerse y proponer diferentes propuestas para que se avance en esto. Entonces, los Q, los racionales, son un problema para los niños, pero también son un problema para nosotros, porque nos obligan a sentarnos con seriedad a pensar bien claro qué es lo que tenemos que proponer para avanzar. Bueno, no sé si seguimos con esto. Bueno, hablando de las investigaciones nacionales, ProRazona, que era un hermano a ProLE, duró menos en el tiempo, pero llegó a hacer un estudio profundo de las dificultades persistentes que se daban en estas evaluaciones. Bueno, ahí remarcamos lo que vamos a trabajar hoy, esto de que la transferencia de esos conocimientos, que es lo que estábamos diciendo, lo que traen de los naturales, lo quieren aplicar a los racionales y no les funciona cuando las van a ordenar a las fracciones. Salía muy clarito, concebir al número decimal y a la fracción como dos números naturales separados, y ahí nosotros tenemos mucho que ver, porque hacemos mucho énfasis en lo nominalista, que se aprendan que el número que aparece arriba es el numerador y que el que está abajo es el denominador, cuando no es lo importante. Y nos encargamos de reforzarlo. Y todavía de reforzarlo, ¿verdad? Y nos enojamos si no lo aprenden, cuando no es importante. Ver a ese par de grafías que componen una unidad, cuando nosotros lo hacemos ver que ese mismo número, un medio, por ejemplo, se puede escribir como 0,5, y ahí como, y eso también no son dos números también, pero se escribe distinto, y quiere decir lo mismo, ¡oh caramba! Bueno, eso que para nosotros los adultos es tan fácil, o el 50%, ¿no? O fracciones equivalentes, 2/4, 50 centésimos, 50 centésimos,
8, 16 avos, bueno, todas esas distintas expresiones se escriben diferentes, se usan números diferentes para expresarlo, pero es lo mismo. Cuesta muchísimo, pero es un proceso que no es imposible de lograr. En la siguiente y en el que más allá del nominar términos, tenemos que preocuparnos por lo que decíamos hoy antes en la red del programa, ¿no? En ver las propiedades y las relaciones que podemos establecer. Exacto, exacto. Y ver en qué conjuntos en qué contextos vamos a presentar, ¿no? Siempre solemos verlo en las mismas propuestas, de repartir una torta o de un rectángulo dividido en partes iguales y pintar tantas, o decirme cuántas están pintadas. Y no que son actividades en las cuales el niño simplemente se limita a eso, a contar cuántas hay, cuántas están pintadas, cuántas no, y ahí reforzamos aquello del numerador y denominador, ¿verdad? En vez de proponerle actividades en las que él tenga que encontrar cuál es la relación de esa parte que está pintada con esa unidad. Exacto. Que tenga que buscarla, ¿no? Que tenga que pensarla, buscar estrategias. Incorporar la calculadora, ¿por qué no permitir? También. Y favorecer eso de que vean que 1 barrita 2 puede también escribirse como 1.2, que significa dividido. ¿Y qué pasa si divido 1 entre 2, y 2 entre 4, y 50 entre 100? Todas distintas expresiones del mismo número en la recta numérica, 0.5. Y hablando de 0.5, ver en bases de refrescos donde aparece un punto en lugar de una coma, y nosotros en la escuela solo trabajamos la coma. Cuando hablamos de decimales, eso también importa. Eso también es algo que está relacionado con lo que viven los niños en la vida real y lo que nosotros hacemos en la escuela, que a veces están alejados de lo que vive el niño en la realidad, ¿no? Bueno, todas esas expresiones equivalentes hay que trabajarlas. El dominio de los hechos numéricos y los repertorios de cálculo. Esto de que el niño sepa y aprenda y salga de la escuela sabiendo que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2, y los repertorios, ¿no? de las operaciones, trabajar a las fracciones como operador, las 3/4 partes de un número, saber lo que quiere decir eso. Tenemos que ayudar con las propuestas que presentamos. Ahí somos los docentes los responsables de que pasen algunas cosas que de repente no estamos fomentando a romperlas. Y desde el inicio, ¿verdad? No separar un tramo naturales, otro tramo racionales, que ahí está la vinculación que ustedes venían conversando. Me parece que es también una cuestión a tener clara, sí, para andar en esto, ¿no? No desperdiciar cuando surge, desde inicial, cuando en la merienda comparten un alfajor a la mitad y lo ven clarísimo. Después, ¿por qué nosotros encontramos niños en tercero, en quinto, en sexto que le pones una fracción y de repente, ¿qué? ¿La maestra está esperando que diga otra cosa? ¿Será lo que yo pienso? O sea, esa transposición didáctica a la que hablábamos hoy, que sea algo que promueva y no que tranque, ¿no? Porque si el niño ya en inicial venía favorecido a aprender lo que traía de la escuela, y ahí habla de la humildad, de ver que el niño también aprende a pesar de nosotros, fuera de la escuela, y que ese conocimiento puede ser tan válido o mejor que el que promovemos en la escuela muchas veces. Entonces, bueno. Y ahí tiene que ver otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? De los distintos contextos y los distintos sentidos que le damos al número racional, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar la fracción para medir que utilizarla en el contexto de un reparto, ¿no? Y que empiece a ver qué significa eso de repartir, que tiene que ser equitativo, que tiene que ser exhaustivo, y qué significa eso, y siempre lo puedo hacer, o hay ocasiones en las que no. ¿Qué pasa si tengo que repartir bolitas, y qué pasa si tengo que repartir el chocolate? ¿Siempre puedo hacer eso? Si tengo que repartir figuritas, ¿no? Desde que son pequeños, desde que están inicial, deberíamos estar trabajando eso y continuarlo después en las clases superiores, para que no nos pase ese quiebre que notamos los maestros cuando estamos en primaria, ¿no? Porque el niño lo trabajó en inicial, y además es un conocimiento social.
que lo lleva a la escuela y que la escuela lo debe tomar. Y Sí. enmarcado en situaciones lúdicas, ¿no? O sea, mediado Claro. por el juego. Fundamental, cuestión que no debemos dejar de considerar de inicial a sexto, hablando de nuestro tramo, ¿no? Porque los chiquilines, los niños tienen esa posibilidad de mediar con el juego. Entonces, ¿por qué si en determinado tramo etario lo hacemos, en otro como que sancionamos o decimos no es jugar por jugar, es un juego? Si ese juego viene con una intencionalidad didáctica, bienvenido sea, en inicial o en sexto, ¿no? Por supuesto. Me parece que también... Y mientras se juega, el maestro más oreja que otra cosa. Boca cerrada, oreja y escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está circulando? ¿Qué es cómo se está jugando? Porque esos son valiosísimos insumos y muy significativos cuando lo trabajamos partiendo de lo que acaba de suceder en la clase, ¿no? Claro. Circulando, el saber que circula, y nosotros también circulando con ese saber que está ahí. Y que no circula. Y el que no circula. ¿No? Bien, porque ahí también tenemos que fundamental. Lo que sí sucede y lo que, no, sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque ahí nos metemos hacia lo que son nuestras prácticas. ¿Qué proceso estoy obturando? ¿Facilito? Facilito sí, pero también preguntarme cuáles son aquellas cuestiones que no vienen pasando. Que no vienen pasando. Y qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, aflorar para abordarlo. Cuando hablabas del reparto exhaustivo, a mí me vino enseguida el tema de las relaciones con las operaciones. Cuando estamos dividiendo y tenemos un resto, ese resto también lo podemos expresar utilizando las fracciones, ¿verdad? Claro. Entonces, también el que el maestro vea que eso está ahí, servidito en bandeja, y que no forma parte de una cosa distinta, sino que surgió de algo que hicimos, hasta capaz que cuando salimos de paseo y necesitamos un ómnibus para llevar a toda la clase. ¿Cuántos ahora por el tema de la pandemia permiten o no permiten? Yo no sé por qué no, pero niños que quedan porque no caben en el ómnibus, si van 2 o 3 clases juntas, como suele suceder en las escuelas de Uruguay, esos niños no los llevamos porque no alcanzan o necesitamos comprar un ómnibus. Entonces, ¿cuándo el resto en una división se toma en cuenta y cuándo no? ¿Verdad? Bueno, seguimos porque si nos vamos por las ramas, como dijimos hoy, nos vamos yendo por el camino. Las curvas del camino pasa eso. Atrapa, sí. Lo que pasa es que esto atrapa. Ahí tenemos el cuadrito que compara algunas de las propiedades de la numeración natural y de los racionales, y bueno, se puede ver claramente lo que se comparte y lo que no se comparte. El conjunto discreto y el conjunto denso, que es algo muy difícil, pero clarísimo de ver cuando se trabaja con la recta numérica. O con un juego que hoy nos venía a la mente cuando preparamos este taller, con ustedes, esta charla con ustedes, hay un juego que consiste en partir de un número y el compañero siguiente le tiene que restar otro, pero perdés si llegas a 0. Entonces se puede partir, por ejemplo, se podría partir del 1, sería divino partir del 1, pero como la idea es no dar pistas para que de entrada se den cuenta, claro. Provocar el juego justamente, cuando veo que me estoy acercando al 1, ¿cómo hago para seguirle sacando y no llegar a 0? Entonces ahí surgen los números racionales, los números decimales, como así, una joyita, para no perder el juego, ¿no? Y cada vez, bueno, vamos viendo que ese número decimal tiene más cifras, y está surgiendo, porque primero le sacan medio 1, la mitad de 1, 0,5, pero después se les empiezan a acabar los décimos y bueno, ¿y quiénes entran a jugar? Los centésimos, y seguimos los milésimos, y le agregamos otra cifra, y aunque no sepan que se llaman 10 milésimos o 100 milésimos, nos terminamos súper divirtiendo. Es un juego que es muy aconsejable para jugar, así en plenario, ¿no? Bueno, y después esto de las operaciones posibles y las no posibles. Es también sorprendente ver cómo los niños ven que, ¿cómo que no puedo hacer división y no puedo hacer restas en los naturales? Claro que sí, las podés hacer, pero cuando los resultados no dan siempre dentro del campo numérico de los naturales, ahí por eso es que decimos que las únicas posibles son
la suma y la adición y la multiplicación, porque siempre tienen un resultado dentro de ese conjunto. En cambio, los racionales todas son posibles. Las 4 conocidas. ¿Cuántas veces, ahora que estás diciendo eso, Esther, cuántas veces hemos escuchado que los chiquilines dicen, no puedo hacer 5 menos 8 porque no me da, no se puede hacer esa resta, ¿no? Cuando son más chiquitos. Y ahí es una buena oportunidad para decirle, bueno, no se puede hacer con estos números con los que estamos trabajando ahora, pero sí hay otros en los que sí se puede hacer. Ir dejando pistas que les haga ver que hay otros números con los que podemos hacer otras cosas. No quedarnos en que no se puede y nada más. Seguro que jugando, como decíamos hoy, la importancia del juego con el abuelo, con el tatarabuelo, a esta altura no se sabe, a la conga, cuando de 0 restás menos 10, porque si perdiste restás menos 10, ahí sí, el menos 10 lo entendemos. Bueno, no es algo que hay que dejar fuera de la escuela, eso también forma parte de lo que tenemos que trabajar. Y de ahí la cita... Aunque no esté en el programa, ¿no? Aunque no esté en el programa, es verdad, no está en el programa, pero no hay que rechazar eso tan rico que tenemos ahí para aprovecharlo, ¿no? Y decía que de ahí la cita también de Vergniaud que utilizamos al principio, que hace referencia justamente a eso, a esa edificación que se construye entre la escuela y la familia, ¿no? No olvidando eso, que es el conocimiento matemático es un conocimiento cultural, es social. No podemos dejarlo de lado eso cuando pensamos en la enseñanza. Sí, y eso de que las fracciones están solo en la escuela, no. Que no sea así, ¿no? Que hagamos que esta comprensión que tratamos de hacer llegar a los maestros y a los estudiantes sea algo que se vive, porque basta comprender un informativo ahora de televisión, escuchar o de radio, tanto por ciento de la población ya está vacunada. Bueno, ¿y qué significa eso? Y es lo mismo que el 70% de la población de Uruguay esté vacunada con que el 70% de la población de la India o de China esté vacunada. ¿Cuánta gente es acá y cuánta gente es allá? Y ahí despertamos el juicio crítico, ¿no? ¿Qué nos están queriendo decir esos números? ¿En base a qué? O sea, bueno. Ahora, en esta diapo que tenemos presente, vuelve otra vez lo del tema del contexto continuo y el discontinuo. Y cuando vemos en la parte superior derecha un conjunto de pelotitas, algunas pintadas y otras sin pintar. Hacemos referencia entonces a un contexto discreto, ¿verdad? Donde los elementos son contables. Y bueno, eso que ahí representan pelotitas podrían ser niños de una clase o de un equipo de trabajo, donde tantos hacen una cosa y tantos hacen otra. Ahí también tenemos fracciones, y pocas veces trabajamos de repente con ese tipo de representaciones, como también pocas veces trabajamos otras representaciones de partir una unidad en partes, más allá de la torta, o de la pizza, o del rectángulo, donde, como decía Karina hoy, tenemos un rectángulo dividido en partes y le decimos que nos diga cuántas están pensadas y que la escriba como fracción. A veces nunca le pedimos que lo escriba como decimal o como porcentaje. ¿Y por qué no? Estaría bueno también propiciar ese tipo de consignas. Después, cuando vemos, por ejemplo, en pruebas de evaluación, que le presentan al estudiante una fracción, también en parte todo, pero dividida en partes diferentes, que son equivalentes, porque desde medición de cálculo de áreas y eso, se puede asegurar, dado las pautas que nos dan ahí, de centímetros y medidas de los lados de ese rectángulo, podemos saber que, por ejemplo, en el rectángulo que aparece abajo, con la letra C, esa parte de ese rectángulo es equivalente en superficie al rectángulo dividido con la letra D. Les presentan eso y no saben qué hacer, porque nunca vieron o nunca les propusimos una situación donde ya de entrada los docentes les propongamos esa forma de fraccionar a la unidad. También, si recuerdan, el juego del tangram, donde las piezas no son iguales en forma, pero sí en superficie, que cubren lo mismo. Entonces,
trabajar fracciones también de esa forma, ¿no? De provocar reflexiones interesantes con los estudiantes. Lo mismo en la recta numérica, que solemos presentar cuando la usamos, porque tampoco es un recurso que se use mucho, la recta numérica con el 0 ya puesto y el 1, y ubicar ahí una fracción, que ya todavía se la damos divididas en la cantidad de partes que le pedimos de la fracción que queremos que ellos representen. Si les decimos, ubicame un cuarto, se la damos dividida en cuartos, en 4 partes iguales para que no pase trabajo, o para que no se equivoque. Cuando en realidad estaría buenísimo partir con una recta que no tenga ni al 0 ni al 1, y que lo haga pensar. Obvio que cuando a nosotros docentes nos presentan de repente una recta así de primera, también nos hace pensar a nosotros, porque si vamos a nuestras prácticas a veces enseñamos de la misma manera que aprendimos. Y cuando nos presentan algo que sale de lo común, uy, caramba, ¿y ahí dónde tengo que ir? Pero qué rica la reflexión que nos provoca cuando vemos eso, que en la misma recta hay fracciones, hay números con decimales, hay un número natural y hay 2 puntos que no sabemos cuánto valen. Pero si desde entrada trabajamos a las fracciones, que también las podemos ver como una división, 10 medios, por ejemplo, también la podemos ver como 10 dividido 2, o como capaz que otro la ve más fácil, como la fracción, como el 5, porque ya sabe que la puedo simplificar y eso me queda en 5 directamente. O el número decimal 2,2 enteros 50 centésimos, que también se podría haber prescindido del 0, o podría haber tenido 3 ceros más, o 5 ceros más, y se ubica siempre en el mismo lugar. Entonces, todas esas cuestiones son muy ricas de trabajar en la clase. Y volver a ellas una y otra vez desde distintos lugares. Bueno, y verdad, el trabajo con las distintas representaciones. Sí. Acá tenemos como un pantallazo, ¿no? Pero la idea era justamente eso, de mostrarles a ustedes, de poder pensar juntos esto de utilizar en paralelo distintas representaciones, proponer diferentes actividades en distintos contextos, como decíamos hoy, pero que le permita al niño que vaya encontrando esas relaciones y esas equivalencias, ¿no? Que no es solamente la fracción equivalente, sino, por ejemplo, como decía Esther, las superficies equivalentes, que también me hace trabajar las fracciones, ¿no? Las distintas formas, ahí vemos, por ejemplo, el pentágono, más allá del el rectángulo y el círculo, otro tipo de formas, otras formas geométricas, que a su vez también eso nos permite ir relacionando, por ejemplo, como decíamos hoy, con la geometría, ¿no? Y con magnitudes y medidas, por ejemplo, ahí tengo medidas en esos rectángulos que están ahí, bueno, empezar a relacionar y aprovechar justamente esa densidad que decíamos hoy que tiene el programa. Y trabajar interdisciplinariamente también, ¿por qué no? Con la profesora de música, porque ahí también arriba tenemos un pentagrama con un compás, 6 octavos, y bueno, si por ahí se trabaja con los niños el tema de las figuras, o hay algún niño que va a clases de música fuera de la escuela, bueno, involucrarlo a ese niño a que nos explique qué es eso del 6 octavos, qué quiere decir, cuánto valen esas figuras que están dibujadas en ese pentagrama y por qué. Bueno, todas esas cuestiones también nos aportan insumos para pensar otras propuestas. En las diapos siguientes tenemos también otras formas de... Esto era de un applet que ya no está más, es una pena, creo que era del sitio de Extremadura, de España, donde, fíjense, era interactivo, ¿no? El niño podía correr esa perilla que aparece en la barrita del 0, en el lugar del 0, hasta representar la fracción que decía arriba, que aparecía escrita. Pero fíjense, porque lo que interesa acá es que vean ustedes esto, de lo que estábamos hablando hoy, de cómo les facilitamos la tarea para que, capaz que no promueva aprendizajes, pero esto sí promueve, porque las barritas no aparecen divididas en la cantidad que indica el denominador, en forma intencional, ¿no? Para provocar reflexión, para provocar avance, estudio y comparaciones entre lo que tenemos que trabajar. Cuando presentamos 2 cuartos, la barrita no está dividida en 4, está dividida en 2. ¿Y por qué? ¿Y por qué las otras que están ahí también, y todas indicando la mitad,
lo presentamos de esa manera justamente para promover estas discusiones y ver fracciones equivalentes como distintos vestidos que se ponen el mismo número, podríamos decir. Y que, bueno, nos ayuda a resolver algún problema. De repente, a veces, cuando se nos presenta alguna situación que involucra operaciones en números, a veces es más fácil ver, no sé, si tenemos que multiplicar por 0,75, bueno, entender ese 0,75 como 3/4 para facilitar el cálculo mental. Seguro que nosotras a esta edad, yo por lo menos pasando los 50, que crecí o me eduqué de determinada manera en la matemática, dependo de una lapicera o de una calculadora para hacer una operación sencilla, que si lo hubiera aprendido de esta manera que se propone desde hace tiempo, en esto de ver desde diferentes maneras los conceptos matemáticos que están involucrados para tomar a mano o tomar como herramienta aquella que me favorezca el cálculo mental, que me haga independiente de un lápiz, un papel, una calculadora con juicio crítico frente a un resultado, es lo que tendríamos que propiciar en las escuelas. O sea que entonces, a ver si voy siguiéndolas, hackeando los conocimientos, yo puedo promover avances. Exactamente. Poniendo en riesgo, poniendo en la zona de incertidumbre lo que se viene trabajando, es como podemos trabajar en base a situaciones problemáticas que no sean ejercicios, ¿no? Exacto. Porque ahí también me parece que tenemos como otro puntito. Sí. El ejercicio, pero el ejercicio mismo no nos conduce a nada. No. Tenemos que tener la intencionalidad de Exacto. buscar esa situación situada, contextualizada, para que los chiquilines puedan realmente, para que nosotros podamos ir promoviendo anclajes. Porque Exacto. si no es un ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Pero esa sumatoria no me lleva a lo que ustedes vienen trabajando. No produce avances. La suma de ejercicios no produce avances. No, exacto. Nos estancaríamos ahí donde quedamos. Ese orden que habían hecho los chiquilines, como mostrábamos en la diapo anterior, de los números fraccionarios, quedaría ahí. En cambio, con actividades como estas, por ejemplo, ¿no? Donde los obligue a pensar, a buscar relaciones, a encontrar, bueno, y acá, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la parte? ¿Y qué significa ese 6 y qué significa ese 3? ¿No? Pero justamente no cómo se llama, sino para qué me sirve, qué información me está dando, para poder realmente resolver. La relación que hay entre esas partes del número que queremos hacer ver. Y ver cómo lo comunican también, ¿no? Porque acá también nos juega las formas que van teniendo los chiquilines de comunicar y comunicarse. Sí. E ir mejorando eso cada vez más, ¿no? Porque sabemos que, bueno, que dentro del conocimiento matemático tenemos un determinado, digamos, lenguaje que es propio de la matemática y una determinada también forma de pensar, que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, situándonos, que sabemos que estamos en esta área específica, y tener en cuenta, más allá de todas esas curvas, como decíamos hoy, pero tener en cuenta cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar. Sí. También de acuerdo a aquel diagnóstico que dijimos que teníamos que hacer y que tenemos que seguir evaluando a lo largo de esa secuencia para ver qué avances estamos logrando, si tenemos que dar algún pasito para atrás, como decía Esther hoy, ir por alguna otra curvita, bueno, ver por dónde seguimos para ir logrando esa construcción que tiene que hacer el niño del número, ¿no? En este caso racional. Evaluaciones que se van dando permanentemente, a diario, y no justamente en base a una planificación, a algo que nos planificamos evaluar por escrito, con un ejercicio, con una prueba, como decíamos hoy, sino con eso que el niño nos va diciendo, o va escribiendo, o va comentando, o va jugando. Ahí estamos permanentemente evaluando para introducir variables, para introducir una nueva pregunta, que reencauce y que vuelva y que retome lo que estábamos trabajando. Entonces, como dice esa diapo que tenemos en pantalla,
según cómo se presente la actividad, promoverá aprendizajes o significará un ejercicio más que no aportará nada, más que afirmar capaz que hasta un error que trae el estudiante. Seguimos pasando a las diapositivas porque hoy hablábamos también de recurrir a todo lo que nos acerca el medio en el que está el niño, ¿no? El patio de la escuela, las baldosas, miramos y andamos por la calle a veces sin mirar lo que tenemos enfrente, o mirando pero no viendo, o viendo y no mirando. Entonces parece un juego de palabras, pero no es menor. Tenemos tizas, capaz que todavía tenemos tizas al alcance para rayar los pisos y dibujar pentaminos o tetraminos y comparar de qué manera las puedo combinar y qué fracción es del total del piso o de este sector del corredor o del tablero del juego de ajedrez o de lo que sea. Todo pasando por ojos de un docente crítico se puede transformar en un valioso recurso para enseñar lo que nosotros queramos. A veces fracciones, otras veces numeración y operaciones. ¿Cuántos cuadritos blancos hay en ese tablero? Multiplico todos los que hay por largo y todos los que hay por ancho, los voy contando de a uno. ¿Hay alguna estrategia que me permita ahorrar tiempo? Bueno, eso para un contenido matemático. Para otro contenido será otra la propuesta, pero el recurso es el mismo. La intencionalidad es la que hará que ese recurso me sirva para una cosa o me sirva para otra. Creo que en esto no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, no vale, no está de más decir. Y me viene a la mente el cuento del corcho pedagógico, que si alguno lo quiere googlear se puede divertir. Seguimos pasando porque también vemos en la siguiente diapo otras situaciones, otros elementos que también tenemos al alcance, porque capaz que en la clase tenemos a un hijo de un albañil o de un arquitecto o de un carpintero o de una modista, no sé si existirán modistas, sí, pero capaz que alguna hay pocas. A lo mejor alguna abuela tiene por ahí, porque ahora está de nuevo el tema del tejido, así que a lo mejor algún centímetro de esos se utilizan por ahí. Y recuerdo, me viene a la mente una tía vieja que era modista, que no había ido más que a tercero de escuela y no había llegado a aprender a dividir y a hacer estas cosas de las que estamos hablando ahora, pero tenía clarito. Espectaculares. Y que el centímetro, para calcular, fíjense ustedes ese contexto, ¿no? Para trabajar fracciones también, y medidas, que dividen, y la simetría en los moldes y todo lo demás, ella nos tomaba el contorno de la cintura, por ejemplo, y para dibujar los moldes en el papel, doblaba lo que había dado esa medida a la mitad y sabía de cuánto tenía que ser el ancho del molde que tenía que dibujar, porque sabía que eso repetido 2 veces iba a tener la delantera y eso repetido 2 veces iba a tener Entonces era solamente mirar el numerito que quedaba del otro lado de la cinta métrica para saber cuánto era la mitad, ¿no? O la cuarta parte, según en cuántas partes lo doblara. Bueno, pero justamente eso surgió a partir de un problema que ella tenía. Claro. Y le dio sentido a eso que hacía. Exactamente. ¿No? Eso es lo que tenemos que tratar que surja en la clase. Y sí, yo creo que sí, y está buenísimo, y si nos surge traerlo, o ver algún video donde esas cuestiones aparezcan, no sé, hasta los 50 metros del rollo de papel higiénico podría transformarse en un valioso recurso para ver si es verdad que ahí hay 50 metros. ¿Por qué no? Tenemos baldosas, 5 baldosas de 20 centímetros, sabemos que es 1 metro. Que cada una de esas baldosas es la quinta parte de 1 metro. 20 centésimos. O sea, ven todas las relaciones que nos vienen a la mente, nada más que con mirar el piso y pensar una propuesta de esta, bueno, usar esas 5 baldosas como 1 metro, o empezar a medirnos el largo de un brazo, y las relaciones que hay en la figura humana, para tomar eso también como fracciones y ver si ese papel realmente tiene 50 metros, como nos venden en el paquete. Y ahí la fracción tiene sentido justamente el sentido de comunicar una medición que se hizo efectivamente, ¿no? Exacto. El niño midió y ahora tiene que comunicarlo. ¿Cómo lo va a comunicar? Utilizando la fracción. Exacto. Sí, no. Es sumamente atrapante este tema.
Sí, nos estamos desvirtuando capaz, Esther. Vamos a seguir otra vueltita del camino. Por algo está la presentación, que es la que nos va nos ayuda a volver. Bueno, y ahí tenemos también una imagen sacada de Wikipedia, que tenemos ahí donde hay imágenes libres para usar, que también está interesante, con el 1 y con el 2, ¿no? No con el 0 y con el 1, bueno, y ver, bueno, pero la unidad se considera del 1 al 2 también. Del 1 al 2 hay una unidad, un número natural, y dentro están las fracciones, bueno, compararlo con la recta, eso está bueno. Y en la diapo siguiente, ahí sí vamos a hacer hincapié un poquito de repente en los recursos educativos abiertos, que es a lo que nos dedicamos Karina, Milena, una compañera que hoy no nos pudo acompañar, pero que también contribuye con la creación de recursos. Le llamamos recursos educativos abiertos justamente porque son eso, recursos donde ustedes pueden intervenir, tomar ideas, copiarlos tal cual están, hacerle modificaciones, presentar algunas partes y otras no, es decir, están ahí desde el llevarlos a CREA. Llevarlos a CREA. Y si se fijan, a la derecha en la columna aparece un número que es lo que le llamamos la cédula de identidad del recurso. Está pintado en azul porque si ustedes cliquean allí, bueno, no lo van a tener salvo que compartamos la presentación por alguna vía. ¿A clic en alguno de ellos? Hacemos clic en el que, sí, no sé. ¿Te gusta? Sí, hay en aplicaciones interactivas, tenemos 4 recursos, de los cuales Guerra de Fracciones, un juego para debatir, ese para los para la densidad de los racionales está espectacular, porque es un juego de la lógica de los juegos que juegan ellos, no de las que a veces creamos las maestras, donde enseguida se dan cuenta que es para trabajar algo de matemática. Este es un juego muy atrapante porque el contexto es espacial y bueno, y tiene sonido también, que si uno quiere lo activa o no lo activa, según si está en la clase o lo deja para jugar en la casa. Donde, como en lupa, nos va ofreciendo un sector de la recta donde el niño tiene que ubicar determinado cohete que cae ahí en ese lugar, y tiene que decir entre qué tramo de la recta se encuentra ese número. Y a medida cierta lo va complejizando, va presentando desafíos mayores. Entonces, bueno, ahí en ese recurso que, como ven, tiene sugerencias didácticas, o sea, no es un recurso que se puede compartir en el aula virtual copiando el enlace directo al aula, porque el niño no tiene por qué ver las sugerencias didácticas. Sí, a través de la flecha anaranjada vamos directo al juego, la flecha anaranjada que aparece en todos los recursos que tienen enlace a una aplicación interactiva como en este caso, ¿no? Bueno, y ahí nos va a aparecer que activemos Flash. Está bueno que lo vean para que ustedes vean cómo hay que hacer. Hay que decirle permitir para que el juego empiece a activarse, ¿no? Esto en las computadoras de Ceibal les va a aparecer siempre, que ustedes le dan a aceptar y podemos verlo. Ahora vamos hacia atrás y vemos otros, por ejemplo. Esto, bueno, ustedes ahí en esa actividad que tiene sugerencias, ustedes pueden copiar, sacar ideas para llevar directas al aula, y el enlace al sitio. El enlace del juego, ¿verdad? Colocarlo en la plataforma para que el niño pueda jugar y de repente proponer un foro o alguna actividad en la que a partir del juego puedan. Exacto. Los foros están buenísimos porque la maestra con alguna pregunta que pueda promover provoca el intercambio que trasciende lo que sucede dentro del aula, ¿no? Porque eso en la casa los niños lo pueden incluso hasta trabajar con la familia, involucrar a la familia y contestar esas preguntas, ver lo que contestan los compañeros, disentir con ellos o acordar, o sea que se transforma el foro realmente en lo que es, ¿no? Un intercambio de opiniones. Ahí tenemos un juego interactivo que fue trabajado con una compañera dinamizadora también, donde tiene que ver propuestas de los libros, de los cuadernos para hacer matemática. O sea, es una digitalización a juego interactivo que no se agota en lo que un recurso como es el cuaderno de los matemáticos aparece. Un cuaderno para hacer matemáticas aparece impreso. Esto es como que le agrega un plus
porque permite jugar desde otro contexto, ¿no? Un contexto lúdico, con sonido, con devolución, contemplando la diversidad de aprendizaje, de aquellos que no solamente aprenden cuando es un trabajo escrito, sino también un juego en pantallas. Y bueno. El Geniali tiene asociaciones con propuestas para trabajar desde la lengua este mismo recurso. Es decir, con este mismo recurso que tiene de número de identidad el 5157, y fíjense ahora como dije yo, ¿no? En un contexto en el que estamos trabajando números, yo no dije 5157, como se diría en las loterías de quiniela. Te sale bien. 51, 57, ¿y por qué es así como leemos los números en la vida real? O sea, hasta eso también tendríamos que trabajar a veces en la escuela con los niños. ¿Cuándo los leemos de una manera y por qué? ¿Cuándo los leemos de otra? ¿Cuál es el número, la forma correcta de decirlo? Bueno, y ahí todos esos son enlaces para que ustedes los recorran. No, agotaríamos ahora mostrándoles. Solo con decirles que el número de identidad se puede cambiar por otro sin tener que entrar, salir, lo guardan en su plataforma, en su planificación digital o en la cuadernola, donde lo acostumbren utilizar para planificar, como atajo para tenerlos presentes si es que ustedes quieren volver al recurso y no se acuerdan, ay, ¿dónde fue que lo vi? ¿Qué palabra clave usé para filtrar? Sino que voy ahí directamente, lo anoto, cambio el número de una identificación por otro y ya lo recupero. Bueno, y después tenemos uno que se llama fracciones, magnitudes y medidas. Está ahí, es un video que explica. El 51-57 es el que vimos recién, el 58-76 es una propuesta didáctica pensada para quinto año, pero no quiere decir que no se pueda aplicar en cuarto o en sexto, dependiendo de lo que ustedes quieran. Es una propuesta muy amplia, que también se puede compartir por Twitter, y se puede compartir por las redes sociales que tienen arriba, haciendo clic en el loguito. Ahí están los objetivos y los propósitos para los cuales puede ser desarrollada esta propuesta o aprovechada o potenciada, los contenidos que están involucrados, algunas aclaraciones previas y consignas para el estudiante que esas sí se pueden copiar tal cual como están. En este caso es un applet de GeoGebra donde se dibujó este tangram, que también se puede hacer plegando una hojita de papel y láser, es decir, no nos limitamos a un recurso cuando lo vemos y, ay no, GeoGebra, es muy difícil, está en internet, se me complica. Lo reproducimos plegando una hojita de papel láser y ahí se transforma en otra propuesta de geometría en base a propiedades de las figuras, por dónde tengo que plegar la hojita de papel láser para obtener esas figuras. Y bueno, ¿y qué fracción representa de la unidad cuadrado esas piezas? Y fíjense que acá no está dividido el cuadrado en partes iguales. Sin embargo, jugando a armar piezas del origami, como se originó este juego, ¿verdad? Para las figuras chinas, ¿cómo puedo yo llegar a concluir que figuras de apariencia diferente cubren la misma cantidad de superficie? Los triángulos, el cuadrado, el paralelogramo, ¿con cuáles puedo construir unas y otras? Y más abajo están las fracciones que el niño puede arrastrar. En una parte, no sé si es en este recurso, pero creo que sí, que son varias actividades, actividad 2, actividad 3, sigo hacia abajo. Perdón, Karina, que te estoy mareando. No, este no es. Este es el que tiene, es en el otro juego que tienen, ellos están las fracciones ya escritas, ellos tienen que arrastrar, pinchar la fracción que representa cada una de las piezas. Ese es un geoplano virtual que está excelente y que también se los proponemos y que se lo pueden trabajar desde inicial porque se puede ver en las tablets perfectamente. Y es facilísimo para que los niños lo manejen también. Se puede quedar con esa cantidad de clavitos o con mayor cantidad de clavitos, incluso con el circular. Y puedo, como está, moviendo las gomitas, que además son de colores, y que no se rompen nunca, no las pierdo, los clavitos no pinchan. Todas esas ventajas tiene, pero además, como plus muy importante para trabajar desde contenidos de geometría, está de que yo acá no solo me puedo quedar con la línea poligonal, sino también puedo pintar los puntos interiores de la figura con la herramienta que aparece ahí abajo, esa que está tocando Karina,
pinta las dos figuras de una sola vez, nos ahorra tiempo. La otra que está a la izquierda, de esa que tocó Karina recién, les va pintando de a una, o sea, puede seleccionar cuál pinto y cuál no pinto, o sea, pero también puede escribir ahí, puede marcar los ejes, las coordenadas, si tocas al lado del último que tocaste, que era para pintar, podemos marcar a la izquierda, vamos más a la izquierda, para escribir comentarios, ventanitas. A la izquierda del de pintar, encontramos ahí está, que a la cuadrícula le podemos ver las líneas de fondo. ¿No te lo deja seleccionar? Ahí. A ver, ahí está, ven que aparecen, hasta podemos trabajarlo desde la estadística. Si lo dividimos en mayor cantidad de cuadritos, con inicial podemos estirar esas gomitas para hacer la columna que representa la cantidad de nenas que hay en la clase o la cantidad de varones que hay en la clase. ¿Y qué relación hay? ¿Y qué fracción representa? Volviendo a los racionales, del total de la clase, etc. No tenemos límite, gente. No tenemos límite. Lo que sí se nos termina es el límite para la presentación. Hace rato que estamos hablando y se van a dormir. Está pronunciada. Bueno, ahora viene, eso lo dejamos para que después con esos números, ustedes, esto queda grabado, así que ustedes pueden pausar el video. Esto de GeoGebra también. Copiar los números. Ahí tenemos lo de GeoGebra, y bueno, y con esa imagen para anunciar que lo que viene es una síntesis, solo con ese pantallazo vemos, ¿no? Ya nos identificamos a los personajes que tenemos ahí. Bueno, lo importante, esto, ¿verdad, Karina? Exacto. Lo de ir estableciendo conclusiones provisorias, ¿no? Que nos habilita eso que hablábamos hoy también, de que el conocimiento no es estanco y de que lo vamos construyendo y que vamos aprovechando esos errores y esas diferentes estrategias que van tomando los chiquilines para ir avanzando en ello. Entonces, parte del camino a andar depende de cómo ayudamos a establecer esos puentes, relaciones, conexiones entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, ¿no? Esos que son provisorios y en construcción, justamente. Que por suerte son en construcción todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todas las distracciones que tenemos en ese camino, todas tienen que contribuir a sumar. Siempre. Claro. El no distraernos solo por distraernos, ¿no? Sino que justamente ir tomando esas distracciones porque consideramos que aportan a ese objetivo que nos fijamos. Ese a veces es un trabajo difícil para los maestros, ¿no? Porque nos entusiasmamos tanto que es un poco difícil bueno, vamos a volver y esto lo dejamos para otro momento, porque en realidad mi objetivo era ¿no? Cuando las distracciones no son una hojita que viene para que completemos, una planilla o una rifa que se vende. Bueno, también. Bueno, seguimos de qué diferentes tipos de problemas vinculados a tal contenido voy a proponer. Eso es importante que lo pensemos antes de llevar a cabo la propuesta. Seguimos avanzando y vemos que también seguimos pensando con qué criterio los voy a poner, con qué criterio los elijo y para qué, tenerlo bien claro, presente bien siempre eso, porque muestran abarcan muchas aplicaciones, estas muestran distintos costados del contenido, permiten desplegar diferentes técnicas, o por el contrario, porque admiten ser tratados con las mismas estrategias, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Sadowski, y nos pareció importante citarla acá, porque es de la otra orilla, es cercana a nosotros, la tenemos como referente, y creo que es importante su mirada y la síntesis que ella hace en su libro, Enseñar Matemática Hoy, Mirás y de Sentidos y Desafíos. Seguimos en las distintas diapositivas que vienen después, quedan estas citas también disponibles para que ustedes las piensen en colectivos, individual. Bueno, en la que viene esa imagen, ¿no? De imágenes que muestran esas relaciones, que no son fortuitas esas imágenes que elegimos de fondo, ¿no? Todas esas puertas, entradas y salidas, subidas y bajadas, escaleras que comunican un conocimiento con otro. Bueno, es así que debería funcionar nuestro trabajo en el aula, con lo que proponemos, con lo que los alumnos nos proponen a nosotros muchas veces, que es tal vez a lo que más tendríamos que atender.
porque también ahí hay este importante insumo para trabajar en el aula. En la página siguiente vemos a una compañera trabajando en la computadora bien con cara de maestra, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Con qué recursos? Y acá esta palabra recursos Sadowski la usa no con recursos educativos abiertos, ni con juegos, no, se refiere a conocimientos, ¿no? Con qué recursos cognitivos. Recursos cognitivos cuenta, con qué herramientas cognitivas cuenta el alumno para enfrentar lo que le voy a proponer. Porque también tenemos que ser conscientes que no podemos presentar algo que ellos no puedan abordar porque los supera y se frustran de entrada, sino que tiene que ser algo cercano a lo que ellos ya vienen trabajando, o a lo que surge en el transcurso de lo que proponemos, ¿no? Porque quizás en ese desafío de no proponerles ejercicios, ¿no? Sí. Tampoco le estamos proponiendo un problema cuando ellos no tienen las herramientas mínimas para poder avanzar. Claro. ¿No? O que no sea algo tan obvio que no constituya nada, ¿no? Ahí están los dos extremos que tenemos que ir balanceando. Bueno, que no ahí volvemos a aquello que decía César Col, que la situación no tiene que ser ni tan obvia ni tan difícil. Tenemos que buscar ese equilibrio óptimo para poder, para que los chiquilines puedan abordarla realmente. Exacto. Sí. Y bueno, al final, otra vez, una cita... sigue pensando, ¿no? En voz alta. Sadowski. A pensar Sadowski, esa es Sadowski, la imagen, no la maestra que estaba anterior, esta sí. ¿Hasta qué punto esas primeras exploraciones que realicen los ayudarán a construir algo nuevo, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar ese conocimiento después? Saber de antemano cuáles son los posibles errores a los que caigan en ese proceso los estudiantes para saber qué es lo que voy a proponer para que eso no suceda, o para que de ahí salgan enriquecidos, potenciados. Y ahí vamos a, no sé, un desliz en el camino, y pensando en las evaluaciones del sistema de evaluación y aprendizaje, ¿no? Las pruebas C, evaluaciones formativas, porque justamente no tienen que ser ejercicios, sino propuestas que nos hagan pensar a nosotros o nos aclaren a nosotros las posibles respuestas que nos pueden dar a esos problemas que le presentamos para que resuelvan. No son respuestas, no son distractores por poner números disparatados cuando lo que proponemos es que nos devuelvan un número como respuesta, sino posibles procedimientos que los niños encaucen en sus razonamientos. Bueno, y esa es la propuesta, ¿no? Que todo esto que hacemos, ayudar a construir, vale el esfuerzo que cuesta, como termina diciendo Sadowski, creo que es la idea fuerza que queremos transmitirles hoy. No decaigan en el intento, sepan que es un camino que lleva tiempo, pero que no es imposible, que cuando se alcanza o cuando se ve construir, es como cuando en primero llegan muchas veces sin saber leer y a fin de año florecen con la primavera. Bueno, esto es así, provoca una alegría enorme, ¿no? Bueno, ahí tenemos un grupo con el código para unirse, si ustedes quieren. El grupo se llama Operaciones Numeración NZQ. No están los que no abordamos, pero sí están, aunque no se vean, están los números reales. Los enteros no están en el programa, pero sepan que los jugamos, aunque sea en la conga, o en las temperaturas bajo cero. Que no las temperaturas, claro. Sí. En el relieve es algo bien cercano. También podría ser, pero bueno, animarlos a unirse, sí, y a plantear sus dudas y compartir materiales, que siempre la idea de ese grupo justamente es hacer comunidad, confirmar que se aprende con otros, siempre construyendo colaborativamente el saber. Alguna bibliografía de referencia, los cuadernos de estudio, justo que están muy propicios para el tema que trabajamos hoy, donde Carla Damisa y otros grandes referentes de este lado de la orilla, uruguayos, han producido para nosotros. Y en especial el cuaderno 2, ¿verdad? El cuaderno 2 principalmente, exactamente. Bueno, al final hay enlaces
a materiales que tienen que tener en cuenta y que a veces pasan desapercibidos y que hablan mucho de esto que estuvimos trabajando hoy, los documentos que elabora el equipo de maestros técnicos, especialistas en matemática, en la Dirección de Investigación y Evaluación Estadística, conocido como SEA, Sistema de Evaluación de Aprendizaje, que son para sustento teórico y didáctico de las pruebas en línea, ¿no? Las pruebas formativas. Sepan que existen en el siguiente agrupamiento, que está también publicado en Uruguay Educa, están esos mismos materiales en este otro formato, tal vez un poco más accesible, porque es a solo un clic en cada uno, del tercero, cuarto, quinto y sexto, que es donde se aplican. Lo hicimos del 19 al 21. O sea, las últimas publicaciones son las del 21, ya están disponibles para que ustedes las consulten. Y bueno, Karina, no sé qué más. Nos queda despedirnos y agradecerles por haber participado, habernos acompañado en este espacio, que en realidad lo que quiso hacer es compartir con ustedes y ayudarnos a pensar todos, ¿verdad? Ustedes y nosotras, que tuvimos que pensar mucho para ajustarnos a ese camino, sin desviarnos demasiado, sin entusiasmarnos tanto, y pensando justamente como maestras que estamos en la clase y que lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Lograr que los chiquilines aprendan, que puedan ir construyendo conocimiento, que lo puedan construir con sus pares, con los otros, que puedan desarrollar estrategias desde el punto de vista de la colaboración, de la discusión, la comunicación, el poder argumentar sus ideas, el poder validar por sí mismos también, sin depender todo el tiempo de lo que dice el maestro que está bien o está mal, ir formando justamente ese pensamiento matemático que tanto insistimos a veces que queremos formar, ¿no? Pero que bueno, que es importante que como docentes, como profesionales de la educación, nos dediquemos un buen tiempo a pensar en ese cómo lo vamos a lograr y a partir de dónde vamos a partir y hacia dónde queremos llegar. En definitiva, sería eso, ¿verdad? Exactamente. Hacer matemática, como lo dicen los cuadernos. Exacto. Hacer matemática. Tal cual. Tal cual. Ha sido un gusto, chiquilinas, compartir esta instancia desde lo que fue planificación, recorrido y bueno, poder llevarla a cabo. Un gusto como siempre y contarles a los colegas que nos están mirando que a través de la cuenta consultaparaportales@gmail pueden ustedes acercarse dudas, preguntas, sugerencias, cuestiones para mejorar, porque para eso estamos, no tenemos el saber acabado, si es lo que nosotros venimos pregonando, también vale para nosotros. Del mismo modo que si ustedes van a cualquiera de los portales, ya sea Repositorio Ceibal o Uruguay Educa, y llegan a ver algún enlace o algo que no se pueda visualizar, que esté roto o que haya alguna dificultad, también nos lo hagan saber, porque bueno, de esa forma el equipo va retroalimentando la propuesta. Así que decirles que otra vez ha sido un gusto compartir con estas dos compañeras de equipo y bueno, en la siguiente con mucho gusto nos encontramos. Muchas gracias. Hasta la próxima.